Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, la conversación con el diputado Osvaldo Urrutia, a quien le agradecemos su tiempo para estar junto a nosotros. Diputado, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Conectados Online. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por esta conversación. Dispuesto a las preguntas que tú quieras hacer. Diputado, sí, vamos de inmediato porque son varios los temas que queremos conversar. El primero, quizás estas lecciones que deja la acusación constitucional presentada en contra de la jueza Silvana Donoso se aprobó en la Cámara, finalmente no prosperó en el Senado, pero todo esto dejó de manifiesto un sistema que requiere de correcciones respecto a la protección a, en este caso, las víctimas de estos delitos tan graves y también a cómo se entregan estas libertades condicionales, diputado. Sí, mira, son varias las lecciones. Quizás la primera es decir que los parlamentarios teníamos el pleno derecho a presentar una acusación constitucional cuando se ha aplicado mal la justicia o cuando hay notable abandono de deberes. Al mismo tiempo que se ha reafirmado la independencia de los fallos judiciales. Eso que era un argumento de muchos para votar en contra de la presentación que se hizo en la Cámara de Diputados, pero después ampliamente por 107 de los 155 votos se votó a favor y las conclusiones posteriores demuestran que, y los discursos incluso de los senadores, que teníamos todas las facultades para presentar la acusación, en este caso por notable abandono de deberes. Ahora, lo segundo, que también es una conclusión importante, es que aunque los jueces actúen con estricto cumplimiento a la ley, apegado al pie de la letra, en sus decisiones judiciales, no se traduce necesariamente que se está haciendo justicia. Y eso también lo dijeron varios senadores. O sea, si aquí se apegaron estrictamente a lo que decía el decreto ley de 1925, eso no significa que hicieron justicia, porque los jueces tienen la obligación de aplicar el criterio jurídico, que en este caso no aplicaron. Lo tercero, que esto no era una decisión colegiada, como defendieron algunos, porque obviamente la jueza, ministra de la Corte, que tiene superioridad jerárquica, que sanciona, califica a los jueces que formaban parte de la Comisión de Libertades Condicionales, es elegida por el Pleno de la Corte de Apelaciones precisamente porque se supone que tiene más conocimientos, competencia y puede orientar el trabajo de la Comisión de Libertades Condicionales. Aquí hubo una mala orientación por parte de la ministra, porque solo ordenó recibir, que se le considerara solamente aquellos criterios que ella consideraba objetivos. ¿Cuáles eran? Si cumplía con la mitad de la pena o no, ¿no es cierto? Y si tenía irreprochable conducta, haciendo un uso también, a mi juicio, equivocado de lo que era el informe de Gendarmería. Porque el informe de Gendarmería no es solamente el informe de conducta, sino que también consideraba el informe psicosocial. Y aquí hubo un hecho muy grave, porque tanto los abogados en la comisión investigadora de la acusación constitucional le mintieron a la comisión diciendo que ellos se habían enterado por la prensa del informe psicosocial. El informe siempre estuvo. Las relatoras contaron que ellas venían dispuestas a leerlo, pero la presidenta de la comisión les dijo que no lo leyera. Es tanto más grave porque uno de los ministros, uno de los jueces integrantes de la comisión, mencionó que si hubieran tenido conocimiento de este informe psicosocial, que era realmente escalofriante, estamos enfrentando a una persona que era un psicópata, no habría cambiado su voto. Eso no pudo ocurrir porque la presidenta de la comisión decidió no leer ni escuchar ese informe. Ahora, eso diputado, es dramático. en virtud de toda esta situación, lo que procede es hacer modificaciones a cómo se ejecutan, a la ejecución de las penas, como lo ha planteado también el Ejecutivo en un proyecto de ley que pretende ingresar al respecto. ¿Ese quizás es el punto de partida por donde hay que comenzar para poder modificar este sistema? Sí, yo creo que es importante precisar en mayor detalle, para que no quede ningún equívoco, qué es lo que se entiende por notable abandono de deberes. Puede haber abandono de deberes o puede haber incluso cuando este abandono de deberes es además notable, es importante. Aquí estamos, a mi juicio, frente a un notable abandono de deberes porque los jueces, o la jueza en particular,
no midió las consecuencias de sus actos y el impacto que iba a tener esa decisión de revisar las libertades condicionales en un tiempo de no más de 2 minutos por condenado, y las consecuencias que tuvo fue la muerte de Ámbar. Y no solamente la muerte de Ámbar, porque de los más de 700 condenados que en esa oportunidad dejó en libertad, no fue el único caso delictual. Hay otros testimonios que se dieron en la comisión de personas sobre las cuales se cometieron delitos, violaciones, actos de pedofilia, incluso crimen. Y tú recordarás, Guillermo, que al día siguiente que quedaron en libertad, el año 2016, hubo un crimen en Valparaíso, que ha sido bastante poco conocido. La prensa lo publicó, por supuesto, en aquella época, a 1 o 2 cuadras de la Municipalidad de Valparaíso, en un restaurante donde un parroquiano fue agredido por una riña menor y fue asesinado en ese restaurante en Valparaíso por uno de las personas que fue beneficiada con la libertad condicional de la ministra Donoso. Así que hay varias lecciones. Pero, diputado, y yo creo que... Sí, te escucho mi bien. consulta es, porque uno de los considerandos que usted dice es que la jueza en su minuto no midió las consecuencias de sus actos. Pero esto no es un poco subjetivo. ¿Cómo se puede medir que alguien justamente mida las consecuencias de sus actos si eso no se puede establecer jurídicamente, no se puede, digamos, o existe una fórmula quizá para poder acotar el ámbito de competencia, hasta dónde se puede mover justamente una jueza en sus resoluciones? Mira, el artículo primero de la ley, del decreto ley 321, consideraba que la libertad condicional era una forma de demostrar, o sea, cuando se entregaba la libertad condicional, una forma de demostrar que el reo estaba rehabilitado. Estaba rehabilitado. Eso decía el artículo, eso dice el artículo primero y decía también la ley vigente en ese momento. ¿Qué significa que una persona esté rehabilitada? ¿Quién puede informar acerca de ello? Los custodios. Y el informe de Gendarmería, en la parte psicosocial, decía claramente que era una persona que no estaba en condiciones de volver a reinsertarse en la sociedad. Y sus rasgos eran psicopáticos. Si la ministra a cargo de la comisión se detiene en el artículo primero y no va al artículo segundo que establecía que las condiciones eran 4 objetivas y ella solo considera 2, precisamente lo que habría hecho cualquier persona con sentido común es preguntar primero, léanme el informe psicosocial de esta persona, que había cometido un crimen tan atroz, había matado a su mujer y al hijo de su mujer, o sea, parricidio, aunque no era el padre, y después cometió la misma conducta con Ámbar. Entonces, lo mínimo que puede hacer una persona que va a impartir justicia, que llegó a ser ministra de corte, que tiene experiencia para impartir justicia, al menos en los casos más terribles como este, haber escuchado el informe psicosocial y no haber dicho y no haber dado la orden a los relatores que miren, no me lean ninguno, yo lo que quiero es que me digan si cumplió la pena y si tiene una irreprochable conducta. Todos sabemos que la irreprochable conducta es absolutamente instrumentalizada porque se pide la irreprochable conducta además en los últimos 6 meses. O sea, cuando el reo va a pedir la libertad condicional es cuestión de que diga ahora en adelante me porto bien y hago todo lo que me pidan, pero con un objeto absolutamente claro que es obtener la libertad. Aquí lo importante es el informe de Gendarmería y ese fue el que nos consideró y por eso yo creo y estoy convencido, por eso firmé esta presentación junto al diputado Lonton y otros más, es que aquí se cometió un notable abandono de deberes y hubo consecuencias gravísimas en nuestra sociedad. Quizás el más relevante ha sido el caso de Ámbar, pero hay otros más. Y es por eso que yo lamento que el Estado nuevamente le haya fallado a Ámbar y a todas las víctimas de los delitos de esas personas que quedaron inmerecidamente en libertad condicional por una mala decisión e irresponsable decisión de una jueza. Bueno, es un tema que obviamente seguramente va a seguir dando que hablar. Diputado, quería cambiarlo también de ámbito porque está en el Senado tramitándose la ley de migraciones y hay una serie de modificaciones que se están proponiendo. Usted plantea que algunas de ellas, en cierto modo, serían riesgosas desde el punto de vista del objetivo que se quiere alcanzar con esta ley. Si nos puede ampliar al respecto de ese comentario. Bueno, como todos sabemos, la ley actual de migración es muy antigua y el gobierno ha presentado una ley para actualizarla
y que no permitir estos ingresos masivos de personas que han ingresado al país en el último tiempo. Tenemos más de 1,5 millones de migrantes, muchos de ellos en situación, o la mayoría de ellos en situación irregular, algunos incluso que han sido devueltos por tener prontuario y haber cometido delitos en sus países de origen. La indicación que se presentó en el Senado me parece que es gravísima. La senadora Allende y el senador Latorre presentaron una indicación que dice que mientras se tramite la ley, está actualmente en tramitación, en primer trámite en el Senado, después tiene que venir a la Cámara de Diputados, si no hay acuerdo vamos a ir a una mixta, y 90 días después de publicada la ley, o sea, fácilmente esto puede ser un año, fácilmente un año. Tú conoces cómo funciona, Guillermo, la Cámara de Diputados y el Senado, y a veces lo que nos demoramos en llegar a acuerdos, fácilmente puede ser entre 6 meses, 8 meses, un año. Hay leyes importantísimas que tienen suma urgencia y se han demorado eso. Esta ley tiene suma urgencia y se va a debatir este sábado, este martes y miércoles esta semana, hasta todo el despacho en el Senado. Pero es grave porque es una llamada a que todos aquellos que se encuentran actualmente inmigrantes en forma irregular y todos aquellos que están en la frontera de Chile, a pesar de que las fronteras están cerradas, pero hay 800.000 venezolanos en Perú que están esperando que se abra la frontera. Pero si les decimos de que si usted ingresa clandestinamente con un coyote, ¿ya?, como lo están haciendo actualmente, los van a tomar presos, los van a llevar a que hagan cuarentena, pero después van a poder regularizar, porque hay una indicación de la senadora Allende y del senador Latorre que dice que no los van a sancionar y usted tiene un año para hacerlo. Esto es una invitación grosera a que ingresen inmigrantes por pasos no regularizados, sin papeles, y es lo que está pasando en este momento en la frontera norte. Hasta hace poco había ayer o anteayer, profusamente se difundían a través de las redes sociales buses con inmigrantes que habían ingresado clandestinamente por pasos no habilitados, rompiendo la normativa, que fueron descubiertos tarde. Incluso algunos se entregan a la policía, porque esta es una invitación. O sea, lo que ha hecho Allende y Latorre es una invitación. Entren todos los que quieran, los van a detener, los van a llevar a hacer cuarentena, y después, como vamos a aprobar esta ley, en los términos que ellos creen que se va a aprobar, yo espero que no sea así, van a ser regularizados, porque la ley dice que no van a tener sanciones. ¿Se excede entonces el argumento de las razones humanitarias, por ejemplo, para proponer este tipo de indicaciones a la ley? Mire, yo no soy un contrario a la migración, pero la migración tiene que ser ordenada y legal. Chile está viviendo, al igual que muchos países del mundo, una pandemia terrible, que entre otras de sus consecuencias que vamos a tener cerca de 3 millones sin empleo, 3 millones de personas sin empleo, chilenos que no van a tener acceso a empleo. El ingreso si ocurre lo mismo que ocurrió en los últimos años, que ingresó más de 1,5 millones de inmigrantes en forma irregular, que entran con visa de turista y después se quedan y buscan trabajo, muchas veces no formalizado, los niveles de pobreza que vamos a tener en Chile van a ser alarmantes. Y la cantidad de empleos que no van a poder cubrir nuestros connacionales, que para ellos debería ser la primera prioridad. De hecho, el gobierno acaba de anunciar importantes subsidios a la mano de obra con el objeto de que se contrate gente y que se recontrate a aquellos que estaban antes de la pandemia en aquellas empresas. Hay un esfuerzo enorme de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, esos deben ser usados principalmente por connacionales. Pero si vamos a regularizar que nos ingrese otro 1,5 millones de personas en esta situación tan dramática, sin visa, sin contrato de trabajo, bueno, estamos anunciando una pobreza que va a crecer en términos, y de hecho ya la estamos viendo. Es cuestión de visitar los barrios más empobrecidos, los CITES en Santiago, cómo viven los inmigrantes en condiciones muy precarias. Por eso yo creo que las indicaciones que presentó Allende y Latorre son muy perniciosas para el desarrollo, porque yo primero me pongo la camiseta por los chilenos. Y si vamos a recibir extranjeros, bien, pero que sea en forma ordenada, que es lo que pretende hacer la ley,
y no en esta forma en que lo único que se está haciendo es pretender una vez más burlar la legislación nacional, que estas personas ingresen clandestinamente, le demos un perdonazo, que después no se sancione a nadie y no haya ni siquiera una selección. Tú también como periodista sabes que han ingresado muchos delincuentes. El sicariato, que no era un tema conocido o tan conocido en Chile, ya lo tenemos. El tráfico de droga, hay muchos de los que ingresaron de ese 1,5 millones, donde que un 10%, un 5% hayan ingresado, que tienen antecedentes o han cometido delitos en sus países. Van a entrar en forma libre, se van a poder regularizar, y lo importante es que exista que el consulado pueda filtrar a esas personas para que no ingresen a Chile. ¿Cómo lo van a poder hacer? No quieren hacerlo, quieren que ingresen delincuentes, que cometan crímenes, que como el crimen que cometió un colombiano y que mató a una persona aquí en la región por encargo, ¿no es cierto? Ese tipo, y el tráfico de droga y todo el tema de seguridad ciudadana que es la primera, sigue siendo la primera prioridad en todas las encuestas que se hacen en Chile, el tema de la seguridad ciudadana. Entonces aquí también se nos van a colar y se nos van a meter más delincuentes al país y que no va a haber ningún control, solamente vamos a poder enterarnos cuando esa persona cometió un delito. Sí, tema complejo que entonces está sobre la mesa y que, como usted bien dice, debe tramitarse primero en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados si es que prospera justamente esta indicación. Diputado Osvaldo Urrutia, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados Online. Ya, Guillermo, muchas gracias, que esté muy bien, que tenga un buen día. La conversación, el diálogo en esta oportunidad con el diputado Osvaldo Urrutia en Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.